Bien, amigos, en este momento el presupuesto nacional cuenta con los aportes que hacen las minas en la República Dominicana. Y resulta que el área minera está descansando básicamente sobre el oro. Y cuando se está operando Falcon Bridge sobre el ferroníquel, hay una mina que no se quiere hablar mucho de ella, que es la mina de cobre de Piedra Blanca. Esa mina, que como toda mina contiene diferentes minerales, pero en la que prevalece es el cobre, fue originalmente de unos canadienses y de unos australianos. Posteriormente nos consta que fue adquirida por el gobierno chino, que como todo el mundo sabe, los chinos buscan materias primas donde quiera que esperan, pero buscaron una modalidad para no causar mucha irritación en sus amigos los Estados Unidos, y mantuvieron esa mina bajo la estructura accionaria de australianos, pero es una mina china. Y muchos de los problemas que tienen ahí, yo les cuento que son producidos por aquello de que los Estados Unidos no quiere nada de China en áreas estratégicas, cosa que no es un secreto, porque hasta obligaron a nuestro presidente a expresarse en una de sus primeras expresiones o declaraciones de que en áreas estratégicas como transporte, minerías, etcétera, no iba a permitir el país ponerle en manos chinas. Sobre el oro, en que definitivamente eso está basado en un contrato, nosotros hemos hablado mucho con Fernando Peña y hemos hablado mucho, hemos tratado de hablar con la empresa Barrigold. La historia del oro es vieja. Tenemos en América que básicamente el descubrimiento se basó, luego de haber descubierto América, en la explotación de oro. Por eso es que ustedes ven que se usa mucho una expresión que dice, eso es un Potosí, refiriéndose a un lugar donde hay riqueza, porque fue la primera mina importante que se exploró en Sudamérica, se explotó en Sudamérica. Eso tiene un proceso de que es indudable que la obtención del oro y de otros minerales lleva un proceso para convertirlo en el producto final. A veces puede aparecer en forma pura, como son el oro de aluvión, pero básicamente tiene que ser sometido a un proceso para separarlo de la plata y de otros minerales que tiene. También el oro sigue siendo el elemento, el mineral más preciado en el mundo. Hasta llegó a ser un tema en la moneda y en el intercambio de monedas en el mundo. Era el respaldo de las monedas. República Dominicana
es una isla que tiene ese mineral. Y aquí tenemos zonas en donde ya hay pruebas, hay concesiones para su exploración y otras para su explotación. Tenemos en la provincia Sánchez Ramírez una zona minera importante que no está justamente ni en la cordillera septentrional ni en la central. Es una pequeña cordillera que tiene una riqueza minera, comienza en Bonao con ferroníquel y continúa hasta la provincia Sánchez Ramírez. Comienza en La Vega, continúa en Bonao y termina en la Sánchez Ramírez. Eso trajo como consecuencia una lucha cuando se instaló, cuando se aprobó el primer contrato de Falcon Bridge, en que las provincias mineras exigieron que, como sus recursos naturales eran explotados, un porcentaje de lo que el Estado recibiera se dedicara a esa provincia. Y eso trajo luchas en Bonao y luchas en Cotuí. Hoy, después de varios años de explotación de el oro por la Rosario, una empresa que era estatal, y luego por Barrick, que es una multinacional, pues se cambió la forma de explotar. Los óxidos fueron sustituidos por los sulfuros. ¿Qué significa? Que la explotación de óxidos era más sencilla porque estaba en la superficie, y la de sulfuros necesita un proceso más contaminante, su mismo nombre, sulfuros, que está a otra, no está a la misma distancia de la superficie. Para ello se necesita plantas de extracción y plantas que deben tener una presa de colas. ¿Qué quiere decir presa de colas? Es un reservoir en que los desperdicios tóxicos se depositan en esa presa, tratando de que no haga daño al medio ambiente. Hasta eso consta en los contratos. ¿Qué deben hacer esas empresas que primero le autorizan la explotación y luego la exploración y luego la explotación? Tienen que reforestar las zonas, tienen que cuidar el medio ambiente, tienen que cuidar la no contaminación, tienen que cuidar el impacto social que tienen cuando dañan eso. Y para eso hay unos contratos que a veces nuestros legisladores han aprobado hasta sin leerlos, y después no quieren que sectores populares protesten porque se encuentran en desventaja. Una de las voces que ha estado siempre en la revista es la de Fernando Peña. Yo quisiera el programa de hoy, con la tranquilidad de Horas Extra, que separemos los temas sobre la Barrick. Primero, ¿qué concesión tiene Barrick? Barrick, ¿qué concesión le dio el Estado? ¿A qué tiene derecho? ¿Y cuáles son las obligaciones que Barrick tiene con el Estado? Oigan, le ceden el derecho a exploración y luego a explotación, a cambio de que tiene que devolver. En otras palabras, son socios del Estado, a porcentajes diferentes. ¿Por qué tanta concesión? Porque la extracción del oro es costoso y la técnica no estaba de venta en todas las esquinas. Necesitan una tecnología costosa que inclusive no se realiza en República Dominicana.
Nosotros tenemos una experiencia que le queremos traer antes de conversar con Fernando, que nunca nos hemos olvidado de que en el gobierno de Bosch, en los 7 meses, en más de una ocasión, Bosch habló de que el oro dominicano, cuando se explote, lo dijo antes de estarse explotando, él entendía que debería de hacerse aquí el proceso y que aquí debe hacerse el producto terminado. Hasta habló de la parte de joyería, de todo habló. En un gobierno que fue en 1963. De modo que yo quisiera entrar por lo legal. ¿Qué tiene derecho a explotar Barrick-Gold? ¿Y qué obligación tiene de devolverlo? ¿Qué está pasando ahora en que hay que ampliar la producción a otras áreas? ¿Por qué hay que construir otra presa? Porque la que tienen o no es suficiente o no está lo suficientemente cerca de donde se requieren. Si los que luchan por esas personas que viven alrededor de esas presas reciban su indemnización, si se está luchando porque no se es partidario de la explotación de minas, o si realmente los que están luchando son gente juiciosa que no tienen interés en que el Estado se perjudique, sino que se cumplan las normas en que fueron discutidos esos contratos. Yo no voy a establecer un intercambio de ideas a modo de discusión con Fernando Peña, sino que quiero que él se tome su tiempo y nos lleve al primer tema. ¿A qué tenemos que atenernos? Doctor, ya antes hemos abordado en múltiples ocasiones la situación que hay alrededor de la explotación minera de Barrick-Gold, de la situación del medio ambiente y la explotación minera en sentido general en el país. Lo que no te dije fue que La Revista es un programa que se ve en toda la isla y se ve fuera. Y todo ese tiempo que hemos hablado y reiterado esas posiciones, tenemos que recordar que hay un público que es dominicano, que tiene directa o indirectamente interés como dominicano en sus recursos naturales, debe de conocer detalles sobre un patrimonio que nos pertenece a todos. Es decir, que no es un problema de los residentes de Cotuí o de Monteplata, no es un problema de impuestos internos, es un problema de todos. Por eso te digo, ¿a qué tenemos derecho y qué obligaciones ellos tienen con nosotros? Sí. Bien, entonces hay cosas que hay que simplificarlas porque sabemos que el tiempo en televisión es muy limitado y por eso a veces hay que repartir temas importantes en partes que son clave, que hay que buscar la manera pedagógica y clara de que la gente lo entienda. Primero, nosotros queremos de entrada dejar cosas absolutamente claras para que no nos metamos en la discusión de las mismas y nos entretengan. Por ejemplo, aquí no estamos discutiendo si debe o no haber minería en el país. No estamos discutiendo o no, ni siquiera de si Barrick-Gold debe estar o no en el país. Eso no está en discusión ahora. Lo que está en discusión todo es a partir del contrato que tiene Barrick-Gold de explotación, de 11 años directos ya de explotación bajo la denominación de Barrick desde el 2012 hasta el 2023. Cuando ellos llegaron, comenzaron poco después el proceso y hasta ahora están desarrollando una de las minas en explotación auríferas, o sea, de oro, en el mundo más importante. Estamos hablando, a lo mejor, algunos dicen que la quinta o la cuarta, a lo mejor es la sexta, pero una de las más importantes, y está en esos números bajitos su importancia, del mundo actualmente.
Es más, se atribuye que cuando se dio el contrato de Barrick Gold acá en la República Dominicana, estamos hablando de 2012, se aseguró la salida de una situación especial de carácter financiero a nivel global de Barrick en sus peleas y en sus pugnas, en sus competencias con las otras grandes mineras del mundo, específicamente auríferas. Barrick, que incluso se ha modificado tanto, que ya no es simple y llanamente una empresa de capital canadiense, es una empresa que sí ellos comparten, no con el Estado Dominicano, doctor. El Estado Dominicano no es socio de Barrick como empresa. El Estado Dominicano tiene un contrato con Barrick, que no es lo mismo. No es lo mismo en el caso, por ejemplo, de Falcon Bridge, donde el Estado tiene acciones en la empresa. Es diferente. El Estado tiene 9 y pico, casi 10%. En Barrick no tiene acciones. Tiene algo que tiene que pagar. Tiene un contrato, un negocio tiene con Barrick. Que aquí se ha planteado como un acuerdo de explotación minera especial, ¿no? Es un contrato especial de arrendamiento que tiene Barrick Gold con el pueblo dominicano. Por eso aquí se crea la figura. ¿De arrendamiento o de explotación? No, de arrendamiento. Arrendamiento de uso. No, sí, SEAN, así es. Es el SEAN. Pero el uso se llama SEAN. Ahora, ¿para qué es ese arrendamiento? Es para explotación minera. Y eso lo establece claro, así se llama SEAN, doctor. Entonces, ese contrato especial de arrendamiento minero le permite a Barrick una serie de cosas, no solo sacar el oro. No solo sacar el oro. Mire, este es un documento, un informe técnico de Barrick del 17 de marzo del 2023. Y dice aquí que ese contrato le otorga el derecho para operar la mina de Pueblo Viejo por un periodo de 25 años, a partir del 26 de febrero del 2008, con una extensión por derecho de 25 años y una segunda extensión de 25 por mutuo acuerdo de las partes, lo que permite un posible plazo total, escuche doctor, de 75 años. Yo estoy leyendo textualmente un documento de Barrick que fue publicado en inglés en marzo pasado en Canadá, antes de la reunión mundial de accionistas de Barrick que se desarrolló, creo que fue el día 2 de mayo, 2 de abril. Fue el día 2, ahora, recientemente. En los términos de ese acuerdo de arrendamiento minero, se incluyen las siguientes 5 cosas. No lo digo yo, lo dice Barrick. Pueblo Viejo puede explotar el depósito de piedra caliza de Atillo y todos los demás depósitos de piedra caliza dentro de la Reserva Fiscal Montenegro sin cargo adicional. ¿Qué es la Reserva Fiscal? ¿El contrato que ellos tienen? La Reserva Fiscal Montenegro es el área que el Estado le confiere. Es una figura. El área que ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Pero es una figura que se utiliza aquí ahora, justamente, mire el nombre, Reserva Fiscal. Es como si nosotros tuviésemos eso ahí puesto para justamente garantizar fiscalidad de esos terrenos en función del Estado Dominicano. Y por eso le hace un contrato de arrendamiento especial que se llama SEAN. Pero es lo que quiero que usted tome en cuenta y que la población escuche. Puede Barrick explotar el depósito de piedra caliza de Atillo y todos los demás depósitos de piedra caliza dentro de la reserva fiscal Montenegro, Montenegro Fiscal Reserve, sin cargos adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Sin pagar nada. ¿Eso lo quiere decir? No, ya el contrato lo especifica. Segundo, el Estado Dominicano adquirirá y arrendará a Pueblo Viejo las tierras y los derechos minerales necesarios para la disposición permanente de, oiga esto, de relaves y desechos. ¿De? Relaves y desechos. O sea que todo lo que tenga que ver con presas de colas, el Estado Dominicano arrendará esas tierras a Pueblo Viejo, las que sean necesarias, ¿no?, para esa disposición.
Cuando hablamos de presa de cola, la gente en este país, oiga los dominicanos y dominicanas, la gente en este país piensa que una presa es una cosa de agua. En el imaginario dominicano es así. Todo el mundo piensa que una presa es agua. Y cuando pensamos en agua, pensamos en la presa de Valdesia, sí, pensamos en la presa de... Algo que represa un río incluso para que en se acumule agua. Incluso en la presa de Atillo. Sí. Ahora, la presa de Atillo es una cosa. La presa de Higüey y Aguacate, la presa de Monción, la presa de Montegrande, la presa, eso es una cosa. Eso es agua. Para reguío, para producir energía, para cualquier cosa de esa. Para acueductos. Ahora, cuando hablamos de presa de cola, no estamos hablando de una presa de agua, estamos hablando de un depósito de veneno, para que la gente lo entienda. O sea, del desecho, del residuo, de basura, de la basura que deja el proceso de extracción del oro, que en el caso de la República Dominicana se utiliza una tecnología, en el caso de Barrick, una tecnología que es la tecnología basada en los llamados autoclaves. ¿Qué es un autoclave? Un autoclave es una olla de presión gigantesca, donde se mete todo lo que se explota, se le mete dinamita, porque es explotación a cielo abierto, la que se ha estado haciendo, se coge ese material, se mete en los autoclaves con un uso intensivo de agua, Yo no soy técnico sí, pero geólogo. Un autoclave, para resumírtelo, es un reservoir, un receptáculo en donde que se utiliza para esterilizar cosas contaminadas. Sí, pero para que la gente lo entienda, es una olla de presión. Exacto, en donde se esteriliza. Ahí se mete y se saca todo, se procesa, se saca el oro y los minerales que ellos van a sacar, lo que ellos quieren sacar como producto para el mercado, y todo lo otro, todo eso que queda, todos esos contaminantes, incluyendo cianuro, arsénico, plomo, etcétera, está ahí. Y eso se hace en base a un uso intensivo, con un alto volumen de agua. Por tanto, y hay estimaciones, yo no manejo técnicamente todos esos datos, pero si hay un altísimo volumen, se necesitan miles de galones de agua para producir una onza de oro, doctor. Para producir una onza. Sí. Y Barrick produce entre 800 y 1 millón de onzas de oro, según lo que ellos mismos dicen, han estado diciendo. Millones de galones. Por supuesto, de agua. Entonces, por eso, pero no solo eso, sino que aparte de eso, afecta el agua que no utilizan, que está en la zona. Te voy a interrumpir. Fernando, esa situación que tú estás describiendo no existía cuando ellos hicieron el contrato. Le voy a decirle. El agua que necesitaba, todo eso no se habló. Y recuerde que usted mismo, no yo, usted que maneja esto por su capacidad de manejo de información, a lo mejor muchísimo más que yo, usted hacía la diferencia entre la explotación de óxido y explotación de sulfuro. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si usted mismo la hizo, usted tenía la respuesta en relación al uso intensivo de agua. El uso de agua ha sido creciente. Y es más, ellos necesitan para producir el agua de manera total y fundamental. Eso no lo pueden evadir. Ahora, aparte de la referencia que hice, la tercera cosa a la que se compromete, que incluye el contrato de Barrick, el contrato de arrendamiento minero, dice que el Estado dominicano mitigará los asuntos ambientales históricos, excepto aquellas condiciones dentro de las áreas designadas para el desarrollo de Pueblo Viejo. Es decir, todo lo que había pasado, oiga bien, todo lo que había pasado con la mina que compró Barrick, lo dejaron, que eran responsabilidad de la empresa anterior, que se llamaba Placer Dome, después de la Rosario. Porque después de la Rosario, cuando la Rosario quebró, este es el país donde una mina de oro quiebra, doctor. ¿Usted sabe que se quebró? La Rosario quebró en manos de un general que le costó todos los millones del mundo a este país, que fue en manos de Inbel Barrera. No cabe duda que fue el último. Entonces, esa mina de oro quebrada, para explotar ya no el oro de los óxidos, sino de los sulfuros, entonces viene todo el proceso. Y la que viene entra Placer Dome.
Y cuando Plaza Cerdón entra, que es la que hace el contrato, Barry posteriormente, después que ésta le hizo el trabajo de entrada, adquiere el contrato y entonces pasa a ser un contrato de Barry que se mueve en la discusión entre 2008 a 2012. Cuando Barry entra formalmente al proceso ya como tal y ya estamos en el 2023. Entonces, lo que había pasado antes con la explotación de oro, responsabilidad de los dueños anteriores, lo asume el Estado dominicano en el marco del nuevo contrato con Barry, que es el contrato que yo estoy refiriendo. El Estado dominicano reubicará, oiga bien, a su exclusivo costo y de acuerdo con las normas del Banco Mundial, las personas que habiten en la sección de los cacaos. Estamos hablando no de Tocoa, no estamos hablando de las comunidades cerca de Tocoa, no estamos hablando de La Laguna, de La Piñita, de La Cerca, del Naranjo, de Jurungo y de Jobo Claro, que son las que están inmediatamente pegadas al área de producción de barrio industrial como Jurungo y Jobo Claro o totalmente debajo y próximas, separadas prácticamente por una malla metálica, por una verja metálica del muro de la presa de Cola del Yagal, que son las otras 4 comunidades. No están ahí. Se habla del cacao, que son exactamente el área donde está implantada el sistema de autoclave y toda esa área de explotación o de operaciones de Barrigold. Entonces, estamos hablando de que el Estado asumió el pasivo. Cuando el Estado asume el pasivo, asume la responsabilidad que tenía la otra empresa, la anterior empresa. Es decir, Barry compró el negocio con las vacas adentro y con la gente adentro como si fueran vacas. ¿Por qué? Porque todos están dentro de la Reserva Fiscal Montenegro. Un campesino va a un banco a buscar con su propiedad y su título, ahí, si está dentro de la Reserva Fiscal, un préstamo al banco no o a dejarlo. No, porque ya eso es del Estado, porque la Reserva Fiscal es propiedad del Estado Dominicano, no propiedad de Barry. Está en usufructo de Barry para la explotación minera. Y el último dice, el Estado Dominicano, escuche esto, proporcionará una fuente de agua permanente y confiable, necesaria para llevar a cabo las operaciones de Pueblo Viejo. Es decir, nosotros estamos obligados a garantizarle el agua, 1. 2, estamos obligados a garantizarle el espacio donde ellos van a tener su depósito, su basurero, su depósito de tóxicos y de veneno, producto de su explotación minera. Y además de eso, en el contrato, el Estado se compromete a ampliarle bajo decreto, ni siquiera, e incluso sin ni siquiera ir al Congreso, la extensión de la mina. ¿Sabe lo que acaba de hacer el gobierno? Hace ya un rato, fue el año pasado. Estamos hablando marzo, abril, mayo, del año, a mitad casi del año pasado, el gobierno en un decreto, quedando con él acá, en un decreto, dice, doctor, en un decreto del 31 de mayo del 2022, un año justo. Justo. O sea, convierte lo que eran 4.500 o 4.000, algo más, hectáreas mineras, en 12.900 hectáreas mineras, en número redondo. O sea, pasó de 4.500 a 13.000 hectáreas mineras, y aquí hablamos incluso en un programa anterior de la revista, que eso implicaba alrededor de 130 millones de metros cuadrados. Le ampliaron la reserva. Cuando le amplían la reserva, se la amplían con toda la mala fe del mundo, para asegurarse, doctor, ¿usted sabe qué? Que Barry tenga todo el espacio para montar un relave mucho más grande, o sea, un desecho de lodos tóxicos más grande que el que tienen en el Yagal. Es más del doble incluso lo que proyecta. Y le llaman a este nuevo TCF, o sea, depósito de basura tóxica, el Naranjo. El anterior es el Yagal, que se completa en llenado de esos desechos tóxicos de Pueblo Viejo en el 2027. Doctor, si uno se pone a pensar lo que esto implica y lo que se le ha concedido a la Barrigold, con este decreto no es cualquier cosa, porque le están asegurando no es poner la presa de relave, le están asegurando explotar, óigame bien, por vía subterránea, lo que llaman
lo que llaman ya no pueblo viejo, sino pueblo grande. Porque Barrick, antes de que se diera este decreto que estoy mencionando, que es el decreto número 270-22, este decreto, el 270-22 del 22 de mayo del año pasado, ese decreto, lo que le asegura a Barrick es la expansión, no es la colocación nada más, de un relave, es la expansión, ahora no en explotación a cielo abierto, sino por túneles. Es decir, que ellos van a recorrer todo el yacimiento completo que se permitieron, porque fue un plan, fue una organización que no podemos decir que delictiva, pero fue una organización absolutamente calculada y planificada que le permitió a Barrick primero haber adelantado, que es como hacen las grandes mineras, que mandan algunas empresas junior, como por ejemplo Exxon no, Precipitate, por ejemplo, la envían a desarrollar proyectos de exploración. Y toda esa parte fue explorada. Incluso hay una parte todavía que Barrick no ha recuperado. Y esas empresas que Barrick adquirió, desinteresó, que habían hecho exploración, estaban dentro de todo el límite de Pueblo Grande. Pueblo Grande es todo lo que estaba fuera de la Reserva Fiscal Montenegro. Es decir, lo que el gobierno dominicano le amplió. Barrick, para cuando se lo amplían ahora con el decreto, ya Barrick se había hecho del control de las acciones, había desinteresado a las empresas junior que habían completado el proyecto de exploración, el proceso de exploración, y completó su programa. Y entonces queda con la zona para explotar y ampliar la explotación, y además queda con el área donde ubicar un nuevo relave como lo están haciendo ahora. Pero mire, doctor, es una barbaridad. En febrero de este año, el ministro de Medio Ambiente dijo, el 23 de febrero específicamente, y está publicado es una publicación que yo sencillamente traje del Listín Diario, donde el ministro con una serie de sus funcionarios dio declaraciones y habló de esto. Y específicamente dice, la empresa Barrick Pueblo Viejo cambió el lugar para construir la presa de Colas y ampliar la extracción de minerales. ¿Tiene el pueblo dominicano y el gobierno dominicano el conocimiento de ese proyecto de explotación? Por suerte, en este mismo programa, nosotros lo dijimos hace más de 3 años, porque lo anunció en público Mark Bristow en Londres, en un evento en Londres. Lo dijo, y no solo eso, sino que lo han dicho a través de sus páginas y hablan de eso, y aquí nadie se da por enterado porque el pueblo dominicano no anda detrás de las redes para ver ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando se da esta información, doctor, ¿usted recuerda que se estaba discutiendo que iba a ser en Cuance? Que la presa de Cola iba a ser ubicada en Cuance. Con eso hay un manejo, lo repito una vez más, hay un manejo. Te dicen que presa de Cola es como si fuera igual un muro. Como te dicen que presa de Cola es una presa, como si fuera una presa de agua. Igualito, ¿no? Te dicen que es un lago que toca una extensión de terreno que no solamente está... Y el contrato decía que no se podía hacer una presa de desperdicio. No, el contrato la establece, además es obligatorio. ¿Eh? Es obligatorio, porque ¿dónde usted va a poner los desperdicios? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema es qué implica eso y en qué condiciones se hace. Hay un estándar internacional de relave. Y se hicieron de acuerdo a esos estándares. No, la primera presa de Cola. Eso son de las cosas que hay que... Conozco el ingeniero o la firma de ingenieros que la construyeron de acuerdo a los cánones internacionales. Dice aquí. Hubo una vez, perdóname, para que añada esto, yo recuerdo que una vez hubo un desborde y ese desborde contaminó ríos aledaños. ¿Tú lo recuerdas? ¿Aquí? No, cuando era Rosario. Sí, hubo problemas, Sí. más de una vez. Que inclusive hubo un periodista que bebió de esa agua. Dice, mira, yo quiero demostrar que ese río no está contaminado. Porque enseñaron unos peces muertos.
Yo recuerdo, pero yo no Todo conozco eso, el mire, mecanismo. todo eso se hace y ahora se hacen, van y sueltan alevines, lo ponen ahí, sueltan peces, y tú duras un rato y usted los ve, En la y misma la gente presa. los puede no, en la presa no, y en otras, los y en ríos, otras ya. correntías. Y igual esto lo está hacen. cerca de la presa de... De la presa de Colellagal. No, de la de Cotuí. Pero esa es la presa de Colellagal. La presa de Colellagal era de Cotuí. No. ¿Cómo se llama la presa de Cotuí? Atillo. Está cerca de Atillo. Pero claro. Pero muy cerca. Bueno, está cerca, está próximo. Y del río que nutre esa presa. Del y de los. Es el Yaque, el Yuna. El Yuna es uno de esos ríos que después se aguas abajo de la presa de Atillo, le entra el Camú. Yo quiero que tú sigas en esa tónica, pero cuando uno recibe ¿cómo se llama? La reacción que tiene el que te oye, se hace esta pregunta. Yo quiero que tú la tengas presente. Dice, cuando Fernando Peña expone algo, ¿está seguro de que él tiene razón y no está equivocado? Porque alguien cerca de la Rosario nos dijo que tú hay cosas que estás exagerando porque no es así. Por ejemplo, Sí. ¿cuál? Por ejemplo, en las concesiones, yo creo que hasta oficialmente tú recibiste una comunicación que vas a hablar más adelante, exigiéndote rectificación de cosas. Sí, por ejemplo, como es de su conocimiento, la fecha de conformidad con el YESTIN es el estándar internacional de relave para instalaciones como la instalación de Pueblo Viejo, es agosto del 2023. Es decir, a agosto del 2023, todas las empresas que manejan, que gestionan presas de cola, tienen que estar sometidas totalmente a ese estándar. Porque hay un estándar que es del que Barry es signataria o parte, o es compromisaria. Como ese estándar es un nuevo estándar que requiere, autoevaluaciones a nivel del emplazamiento, y en una etapa posterior, la validación por parte de un auditor independiente, la fecha de conformidad fue establecida para dar tiempo suficiente para la implementación del estándar. En consecuencia, dice Barry, en agosto del 2023 pondremos a su disposición la información requerida sobre el Yagal, tanto para usted como para cualquier otra persona que la solicite. ¿Usted está oyendo? Eso dice, esa es una carta de Juana Barceló, fechada el 30 de marzo de este año, dirigida... El mes pasado. Sí, dirigida a Fernando Peña, representante del Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva y miembro de la Comisión Nacional. Resúmeme, ¿qué te pide? Ella pide ella intenta contestar una carta y referirse a intervenciones públicas nuestras y de todo el movimiento social y de la representación ¿Y de qué se quejan de la sociedad civil, que nosotros estamos planteando informaciones que no se corresponden con la realidad. Y eso que Barry contamina, por ejemplo. Que no es verdad. Sí. Que Barry, lo de Barry es absolutamente un primor en Cotuí y en su área de explotación. Se ajustan a las normas. No, una cosa es que ellos digan que se ajustan a las normas y otra cosa es que ellos digan que eso es un primor. Y es lo que yo le estoy diciendo contestándole su pregunta. Ellos dicen que todo está bien, el agua está bien, la producción está bien, la salud de la gente está bien, el agua potable de las personas está bien. Todo está absolutamente bien y ellos son una empresa que sencillamente aportan al desarrollo de esas comunidades, aportan al progreso de Cotuí y las zonas aledañas impactadas por la explotación minera y además dejan al país una cantidad impresionante de recursos económicos. Estamos hablando de 250, 300 millones de dólares mensuales. En ese camino está la carta para dirigirse a nosotros y sobre todo para terminar, doctor, amenazándonos con someternos a la justicia. Si seguían afirmando... Si no nos retractábamos. Las acusaciones descritas anteriormente, este es el párrafo 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo antes de finalizar, dice, las acusaciones descritas anteriormente son infundadas y falsas. Sus desconcertantes referencias
a asesinatos y es muy difícil de comprender. Confiamos en que fue simplemente un error de su parte. En la medida en que no lo fue y en el sentido que usted pretendía sugerir que Barry es de alguna manera responsable de cualquier asesinato en la República Dominicana, una acusación tan escandalosa sería claramente difamatoria. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra tales declaraciones sin fundamento. Yo no sé a qué puede referirse porque tendrán que citarlo y decirlo de manera específica. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo y lo que hemos dicho, lo hemos reafirmado en este programa y por donde quiera. Y yo lo voy a decir de manera precisa ahora de nuevo, para que Juana Barceló y Barry, porque esto lo firma Juana Barceló, y esta carta es del 30 de marzo. La primera amenaza la firmó en esencia y dice exactamente los mismos términos, utiliza las mismas referencias en una carta firmada por Susana Gotró, antigua ministra, viceministra de Energía, de Medio Ambiente, de Energía y Minas del área, creo que nuclear, algo así, o atómica, que sí, tenía que ver con eso. Y esa viceministra, que actualmente es la secretaria ejecutiva de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, que representa básicamente esos intereses, dirigió una carta a principios, creo que fue fechada el día 6 de diciembre, también con los mismos términos, tratando de que sociedad civil, Fernando Peña, entre las organizaciones sociales que compartimos con ellos la mesa de transparencia de la industria extractiva, con ellos y el gobierno en el país, donde discutimos en condiciones de igualdad, obviamente, estos temas, y que es parte del estándar internacional 80, donde planteo específicamente lo mismo. Con ese retraso de meses, Juana Barceló viene y hace de nuevo esta amenaza. Eso es parte de un programa. Esto fue fechado el 30 de marzo. Si usted averigua efectivamente cómo coincide esto en los términos, poco después de eso, estamos hablando de 2 meses después, justamente se produce el anuncio público de que le había sido concedido la licencia de permiso ambiental y social para la construcción de la segunda presa de Cola, o sea, de la presa de Cola, o sea, del depósito de veneno El Naranjo, el que van a hacer ahora. Justamente 2 meses antes, ya le dije que un poquito antes, un mes antes, el ministro de Energía, de Medio Ambiente, había dado declaraciones diciendo que que Barry había cambiado la ubicación. ¿Cómo es posible que Barry cambie la ubicación? Que primero era en Cuance. En Cuance así se anunció, incluso eso movilizó el país. ¿Usted recuerda la movilización? Pero yo quiero que tú sigas en algo que tú comenzaste. Tú estás ratificando todo lo que tú has dicho anteriormente. Yo estoy uno por uno, ya le dije la primera. Barry no solo ha manejado más de una vez información que retuerce, que modifica, que altera, y que yo no soy el único responsable de eso, de conocerlo en el país y de decirlo. ¿Cuántas personas han dicho aquí que el contrato de Barry y que le ha servido a Barry para su explotación es un contrato estafa, que fue aprobado sin ser leído por los legisladores? Lo dijeron los mismos legisladores. Eso se ha dicho aquí. ¿Cuántas veces no se ha dicho y se ha afirmado aquí que Barrick Gold es una empresa que movilizó oro de la República Dominicana hacia el extranjero sin registros regularizados? Incluso que parte de esos embarques y esos depósitos que trasladó del país fueron registrados como si hubieran tenido su origen en los propios Estados Unidos. Ese fue el problema con la aduana. Pero usted recuerda, sí. Se modificó el contrato. Que llevó incluso a que se establecieran laboratorios en la aduana del país para verificar lo que Barry sacaba, porque si hizo eso en ese momento, cuando esos mecanismos no estaban creados, ¿cuántas veces pudo haberlo hecho? Eso es elemento de sospecha legítima. Nosotros estamos diciendo que Barrick en diferentes partes del mundo está sometida a una situación de cuestionamiento, no solo por los contratos en algunos casos, sino por su conducta, incluyendo en temas de seguridad que tiene que ver con situaciones de represión en otros puntos del planeta.
Bien, estoy claro en eso. Sí, no, sí, falta algo tiene más. más puntos, ¿verdad? Sí, algo más, doctor. Es que Barrigol ha estado mezclada en situaciones que le han llevado a ser sancionada en países como Argentina, aunque digan que ahora siguen en Argentina. Ellos han estado en Argentina, no es que salieron definitivamente, totalmente. Es que fueron sancionados por la justicia argentina por haber adulterado información en estudios de impacto ambiental, por violar las regulaciones en Argentina, por lanzar contaminantes justamente de lo que hablamos aquí en la República Dominicana. Usted sabe lo que es dejar de derramar y entonces no querer responder por 240,000 litros. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cianuro. En un momento donde en esa carta que yo hago referencia, Juana Barceló habla de que nosotros habíamos hablado de que ellos contaminaban el agua y que estábamos cometiendo un gravísimo error, hasta que nos invitaban a ver la forma en que ellos llevan su monitoreo y refiriendo incluso un estudio que le hizo INTEC a ellos para garantizar que se viera lo buena, lo sana y lo utilizable que es el agua que sale de la zona donde ellos se desenvuelven, sin referirse siquiera a la desaparición de alrededor de 36 cañadas, ríos pequeños y riachuelos, fuentes de agua en la zona de impacto directo en la Reserva Fiscal Montenegro. Doctor, y cuando hace eso nos dio datos en esta carta el día 30 de marzo. Y nosotros le pedimos una consulta a nuestros aliados del extranjero, especialistas en estos temas y conocedores no solo de las experiencias de las presas de cola. Y nosotros pedimos a Malas Consulting del doctor Steven Emmerman una referencia en relación a lo que hablaba de agua aquí. Y yo nada más le voy a leer un párrafo de la respuesta que a una institución universitaria, que es la Clínica de Justicia Global de Estados Unidos, que le pidió al doctor Steven Emmerman una referencia en relación a las argumentaciones que en la carta dirigida a mí hace la señora Juana Barceló. Y eso lo dirigieron en una carta que se envió a esa institución en Estados Unidos a través de María Alejandra Torres, que es quien hace la labor de coordinación de esta parte del trabajo y de la solidaridad. Y el doctor Emmerman, ahí, en esa carta, oiga lo que dice. Estoy confundido en cuanto a lo que significa, que refiere Juana Barceló, el estándar de República Dominicana. ¿Son los estándares de agua potable o los estándares acuáticos? Si estos son estándares de agua potable, ¿están destinados a aplicarse a la salud humana, llamados estándares primarios, o solo al sabor, olor, color y características técnicas del agua, llamados estándares secundarios? Más información sobre la distinción entre los estándares primarios y secundarios de agua potable está disponible en diversas instancias que ahí refiere. Si estos estándares de agua potable entonces son bastante poco conservadores, es decir, no protectores de la salud humana, la directriz de agua potable de la Organización Mundial de la Salud para el arsénico es del 0,1 en comparación con los estándares de República Dominicana, que es 0,1 por litro. Eso es del 2017. No conozco ningún otro país que tenga un estándar de arsénico para el agua potable superior al 0,5. Ni siquiera Bangladesh, la India o Nepal. O sea, hay una serie de cosas que nosotros estamos dispuestos a debatirlas y a discutirlas, pero con los técnicos que saben de eso. Yo lo que soy es politólogo. Bien. Pero yo quiero concluir esta parte de su preocupación diciendo, el gran problema está planteado en el que todo esto se hace en medio de una ausencia de transparencia total y de violación de la ley. Y eso es lo que hemos dicho. Lo que nosotros estamos exigiendo es que ese estudio de impacto ambiental, que dicen ellos que tiene alrededor de 10,000 páginas, debieron darnos. ¿Usted sabe cuál es la excusa para no entregar el estudio ahora, de inmediato? Que tiene secretos de la minera. ¿Quién ha dicho que eso es así? ¿Dónde dice la ley que es así? Además, quítenle los secretos y entréguenlo para que gente independiente lo pueda evaluar, porque no se puede pedir que un estudio que está hecho por una empresa que se llama Napier Sol Consulting, que es una empresa muy vieja, que es la que precisamente le sirvió de base a Barrigol para sus estudios de impacto ambiental en Argentina, donde fue sancionada, y esa empresa fue acusada de retorcer información, y esa es la que hace el estudio aquí. Hay sospecha legítima entonces. No es el objetivo de revista
de invitar al profesor Fernando Peña a que venga aquí a señalarle anormalidades a nuestra minera Barrigold, sino el tratar de que los objetivos se cumplan. Primero, el Estado necesita de esos ingresos. El Estado tiene dos materias pendientes ahora mismo. Podría obtener quizás una revisión sentándose con Barrick para obtener un poquito más de beneficio, sobre todo ahora que la misma Barrick le dice a unos periodistas que hay una tendencia alcista en el precio del oro. Y yo entiendo que Doctor, sí. discúlpeme que le interrumpa. Planteado así, parece, y usted no es un hombre cándido, pero planteado así, la gente lo podría ver como si fuera un acto de candidez. Bueno, pero es que un contrato hecho sin ni siquiera leerlo, dijeron pero los muy legisladores. bien, Disculpen, entonces, en una relación pero de yo no- 97-3. pero yo no puedo decir, yo me solidarizo 100% con todo lo que dice Fernando. No, No. yo le doy la oportunidad a un asunto de esa envergadura. Señores, estamos hablando de la mina de oro del Estado Dominicano. Y yo creo que el otro día hubo un escándalo porque esos legisladores aprobaron un contrato sin leerlo. Y hubo otro escándalo porque un director de aduana confesó que ahí se estaba embarcando en forma irregular. No oculto eso, pero también entiendo que ellos dicen, nosotros somos conscientes de que la mina nuestra contamina y estamos conscientes de que teníamos y tenemos que hacer correcciones y los hemos hecho. Todo eso lo confesaron ellos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Yo voy a hacer una pausa y le voy a pedir algo a Fernando Peña después de la pausa.